Uno de los aspectos que estuvimos viendo en el derrotero que llevábamos de las clases es preguntarnos sobre la posibilidad que tenían las ciencias sociales de realizar predicciones. Es decir, adelantarse a los hechos en función de razonamientos y datos empíricos para explicar cómo se iban a desenvolver esos hechos en el futuro. Es decir, tener la capacidad para, en cierta cantidad de tiempo a futuro, explicar cómo las tendencias iban a generar hechos nuevos. Era un ejercicio de anticipación, pero es un ejercicio de anticipación basado fundamentalmente en modelos de razonamiento nomológicos deductivos, o sea, en un modelo de explicación en particular, y en datos concretos, diferente de lo que pueden ser las profecías religiosas que surgen en función de algún texto sagrado o en función de algún vidente o de alguna persona que dice tener capacidades sobrenaturales para pronosticar lo que va a pasar en el futuro, como por ejemplo el fin del mundo. En este caso particular, lo que nos preguntamos es si, ante conductas humanas, es posible predecir hechos futuros. Cabe decir que en algunas ciencias sociales en particular, el ejercicio de modelos positivistas ha tratado no solo de explicar, sino de realizar predicciones con más o menos certeza, ¿sí? Sobre todo en las ciencias económicas. Este ejercicio en estas disciplinas, a través de lo que son los modelos, sobre todo matemáticos, han intentado llevar adelante estos procesos de predicción con distinta suerte. Nosotros podemos consultar esa suerte, sobre todo si hacemos un análisis, por ejemplo, en los últimos años de las consultoras con respecto a la marcha de la economía o de lo que son las estadísticas públicas, desde el índice de precios del consumidor al precio del dólar, a la deuda externa o al crecimiento del Producto Bruto Interno. No han sido en muchos casos, sobre todo cuando se trata de consultores, de empresas que tienen acceso a los grandes medios de prensa, muy halagüeñas o muy certeras, ¿no? Bueno, más allá de esta cuestión, es muy difícil hacer predicciones en ciencias sociales en general, porque estamos hablando no de objetos de estudio, sino de sujetos que se convierten en objeto de estudio para las ciencias sociales, y que de alguna manera esos sujetos reaccionan, esos sujetos actúan con sentido y esos sujetos tienen su interpretación, más allá de la interpretación que haga el científico, y pueden actuar cambiando ciertas condiciones tendenciales. Entonces, lo que se da es una situación muy particular con el enunciado de predicciones. ¿Es posible hacerlas? Bueno, sí, es posible hacerlas porque si se tienen leyes y regularidades y si se estudian hechos particulares, es posible que con leyes generales decir que las cosas ante hechos similares ya estudiados se van a reiterar de la misma forma o de manera más o menos semejante. Pero está la actuación humana, ¿no? Entonces ahí se da una situación muy particular en algunos campos. Algunos ejemplos que da Schuster tienen son muy paradójicas en el sentido de que a veces las predicciones fracasan y fracasan por la acción humana, porque de alguna manera son atendidas, ¿no? El ejemplo que se da, que es muy corriente, es el ejemplo de lo que pueden ser los jugadores de la bolsa. Normalmente un jugador de la bolsa les va a decir a ustedes que ellos compran con el rumor y venden con la noticia. Es decir, ante el rumor que determinadas acciones pueden subir, lo que hacen es comprar esas acciones y esa misma demanda de acciones lo que genera es una suba de acciones, de las acciones de determinada empresa o letras del Estado, y que en ese momento comenzarán a venderla y hacer la toma de ganancias. En realidad ahí lo que ocurre es que
Algún agente de bolsa, algún dealer puede decir, efectivamente, recomendar a sus clientes esa compra de acciones en función de datos muy concretos, ¿no? Si tiene acceso, por ejemplo, a balances positivos o muy buenos de algunas de las empresas, o supone que esas empresas van a tener balances muy buenos por la situación crítica que se está viviendo, por ejemplo, en este momento lo que han subido las acciones de las empresas farmacológicas, ¿sí? Entonces, lo que puede sugerir es la compra de acciones, porque decir que en determinado tiempo van a estar a tal valor. Es más, hasta ponerles un valor en función de una estimación de cálculo. Lo que ocurre es que la misma noticia precipita la compra de acciones y la suba repentina. Es decir, que para el tiempo 1 que él había planteado la suba de acciones, se produjo antes. Y para ese tiempo 1 que había predicho entonces la suba de acciones, las acciones están en bajas porque hay una toma de ganancias y la mayoría de las personas, de los accionistas, lo que están haciendo, las personas que especulan en la bolsa, lo que están haciendo es retirarse vendiendo sus acciones y por lo tanto inundar el mercado de esas acciones y bajan los precios. Entonces se diría que este tipo de enunciado predictivo se autodestruye, ¿sí? De alguna manera se autodestruye. Hay otras situaciones que son más o menos similares y que tiene que ver con la idea del sujeto activo, ¿no es cierto? Y son aquellas que son verdaderas en sí mismo y que desencadenan conductas intempestivas, ¿no? En la Argentina, en que hemos estado sujetos a crisis económicas y financieras y a grandes quiebras de bancos en distintos periodos de la historia, ¿sí? Los medios de prensa tienen mucha capacidad para conformar la conducta o las ideas o la subjetividad de las personas. En ciertos periodos en que algunos bancos suponían que no se estaban del todo bien, ¿sí? Había algunos referentes, opinólogos de los medios, que podían generar verdaderas corridas bancarias conforme tenían cierta credibilidad. Entonces el solo hecho de denunciar que tal o cual banco no estaba bien significaba una corrida en la búsqueda de depósitos en pesos o en dólares. Y eso generaba entonces que esa enunciación de esa predicción era verdadera en sí misma, generaba conductas por el solo hecho de ser anunciadas y la quiebra de los bancos, ¿no? Cosas que sabemos que normalmente de los depósitos bancarios solo una pequeña parte está para responder ante una situación de corrida generalizada y después el banco no tiene los dólares o no tiene los pesos para responder. Si van todos juntos se produce un efecto avalancha y se genera esa crisis del banco o del sistema financiero en general. Nosotros podríamos decir que algunas de esas predicciones han sido escuchadas y porque no se cumplieron no significaron que no fueron buenas predicciones en el momento que se hicieron. Hay un ejemplo muy interesante que es el libro de Marx, el Manifiesto Comunista, en el cual prácticamente plantea los principios de funcionamiento del capitalismo, las regularidades que va a tener hacia el futuro el desenvolvimiento económico, político, social del capitalismo, y en ese manifiesto de estilo más bien periodístico, combativo, pronostica el fin del Estado búlgaro, la instauración de la dictadura del proletariado y una, si no me equivoco, posterior desaparición del Estado. En realidad, ese pronóstico muy interesante está hecho en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y no se produjo ese efecto. No fue en los estados más industriales, como pensaba Marx, en el cual el capitalismo puro se desarrollaba a mayor velocidad, generando la explotación de los obreros, donde estas revoluciones comunistas se generaron y terminaron con ese estado capitalista, sino en los países de estructura más feudal. Ahora, los datos que tenía Marx era de un capitalismo diferente, con capitanes de industria, con sobreexplotación, con ejércitos de desocupados, los llamados ejércitos de reserva, propios de finales del siglo XIX. Se puede decir que esta predicción fue escuchada por las élites,
Entonces lo que generaron es un nuevo trato y nuevos acuerdos de un Estado en donde se generaban alianzas entre el capital y el trabajo. Y eso seguramente es lo que explica el no cumplimiento de ese pronóstico que había hecho Marx en su momento, en esa predicción, con los datos que él tenía. El Estado que se constituye en el paso del capitalismo puro al capitalismo reglamentario es muy diferente. Y se produce una serie de incorporación de los obreros al mercado como una serie de beneficios sociales a través de lo que fue llamado el Estado intervencionista, el Estado de bienestar o el Estado populista para algunos, que lo que logra de alguna manera es mediar entre esos conflictos entre capital y trabajo. Entonces, en ese caso, ese pronóstico no se cumplió en los términos que Marx, pero lo que no indica que la predicción era mala, sino que probablemente fue escuchada. Esta cuestión también puede plantearse ante ciertos diagnósticos de caos social, ¿no? Ante una situación de crisis económica y social y pérdida de autoridad, puede haber algunos diagnósticos que planteen y pronostiquen un estallido social, ¿no? Y que hagan un análisis muy fino de varios factores que a futuro pueden desencadenar ese hecho. Bueno, muchas veces eso no se genera, pero también el ejemplo del manifiesto comunista es válido acá. Puede ocurrir que en realidad, ante el peligro que significa para las élites un proceso de estallido revolucionario o un caos social y una guerra civil, se tomen las medidas correspondientes como subsidios laborales, como coberturas médicas, como represión puntual también, represión y violencia puntual, para generar, por ejemplo, capturar a los cabecillas de la revuelta, para evitar ese proceso. Ahora, no es que tendencialmente no se podía generar ese conflicto, ese proceso de revueltas, sino que se tomaron medidas para evitar que ese pronóstico se cumpla. Hay otra cuestión que tiene que ver con las conductas de las personas, ¿no? Y que tiene que ver con las creencias. Aquellas ideas o sistema de ideas que sostenemos sin base de razonamiento lógico, no sostenida en hechos, y que dependen de cuestiones que pueden ser mágicas, religiosas, emocionales, intuitivas, pero que no hay un estudio científico de por medio de lo que ocurre o de lo que puede ocurrir, o de lo que suponemos que ocurre. Ahora, esto tiene consecuencias sociales también, ¿sí? Si bien no son predicciones, no están planteadas en términos de razones y hechos, ¿sí? Traen consecuencias. Si ustedes recuerdan o leen la obra de Shakespeare, Otelo, ustedes van a ver que hay un personaje ahí, que creo que se llama Iago, que es quien de alguna manera a Otelo, a través de sus intrigas, le hace creer que Desdémona lo engaña. No le dice directamente, sino que es un plateo intrigante el que hace. Despierta sospechas sobre la fidelidad que tenía Desdémona hacia Otelo. Bueno, efectivamente las consecuencias es que Otelo, enfermo de celos, termina matando a su mujer. De esta manera acá vemos como una creencia que estuvo basada en la cercanía de este consejero al príncipe desencadena hechos sociales trágicos, ¿no? Entonces esto es muy importante en creer estas cuestiones. A veces las creencias son tan fuertes y acentuadas en los sujetos, en los colectivos, y a veces es como que no hay razones que puedan desmontarlas. Y de cierta manera lo que ocurre a veces con las creencias son ideas tan acentradas en las emociones, en la inteligencia de las personas, en la mirada que tienen sobre la realidad, porque dejar de creer en ello puede de alguna manera afectar su propia identidad, su propio sentido de los elementos fundamentales de cómo ve el mundo, de cómo ve el futuro, de cómo ve sus relaciones sociales. Y eso es lo que lo lleva de alguna manera a una necedad. Ahora, hay un dato que es bastante interesante en las ciencias sociales, y es que
Que el científico social, cuando hace un pronóstico, ¿sí? Tiene, a diferencia de las ciencias naturales, donde la relación es entre sujeto y objeto, sino que acá es, como decíamos antes, entre sujeto y el sujeto interviene, no se queda quieto, por decirlo de alguna forma, y es la idea de los pronósticos que uno hace hacia el futuro, como predicciones usamos la idea de pronóstico, tenemos en cuenta acá es como una apuesta, ¿sí? Es como una apuesta a futuro. Emprende el futuro como un jugador, ¿sí? Con los razonamientos y los hechos que tiene a mano. Entonces, la predicción, que es decir cómo las cosas van a ser en el futuro, es similar en su estructura lógica a la retroducción, es decir cómo las cosas fueron en el pasado en muchos aspectos, ¿sí? Que es lo que suelen hacer historiadores. Entonces, develar algunas cuestiones de la historia pasada puede convertirse en algo similar a la predicción. Uno de los ejemplos que se da es, ustedes saben que en la expansión del Imperio Romano fue de tal magnitud en Europa que llegó hasta Inglaterra. La pregunta es si Julio César estuvo en Inglaterra, combatió en Inglaterra o hizo avanzadas en Inglaterra. Esa puede ser la pregunta a responder. Ahora, ahí lo que podemos tener es una probabilidad, ¿no? Y de alguna manera la respuesta a esta retroducción va a estar dada por no solamente nuestros razonamientos, sino por los hechos que seamos capaces de develar a futuro. Si estudios arqueológicos o testimonios de la época sí develan ciertos indicios de que pudieron estar el mismo Julio César en persona, ¿sí? En Inglaterra, entonces lo que vamos a decir es que ante esa retroducción, ¿sí? Como puede ocurrir con la predicción, tenemos más elementos de juicios para hacer la afirmación, ¿sí? De alguna manera, lo que nosotros tenemos entre las manos es una probabilidad de que ocurra tal o cual cuestión que hemos predicho, ¿sí? En algún momento. Y dependerá fundamentalmente de dos aspectos: de modelos teóricos adecuados, ¿sí? Y de hechos empíricos que podamos ir comprobando. Fíjense ustedes que en áreas tan complejas como la ecología humana muchas veces se dice que no sabemos cómo van a evolucionar determinados ecosistemas porque no tenemos los modelos adecuados y los datos suficientes como para decir en determinado tiempo, 1, 2 o 3, cómo va a evaluar. Es lo que pasa con problemas como los aumentos del nivel del mar, el calentamiento global, el aumento de temperatura mundial, el efecto que va a tener sobre la vida animal y sobre la vida vegetal. Tendremos una certeza mayor, o sea, toda la clave está en la cuestión de la certeza, conforme contemos con más datos y modelos más adecuados para esa determinación. Podemos decir que, de hecho ha habido una sorpresa, que la elevación del mar va a darse en las costas, pero no a ciencia cierta cuántos metros se va a elevar. Hace poco hay un dato que se ha revelado, es que los casquetes polares, por ejemplo, se están descongelando mucho más rápidamente de lo que se suponía, porque el aumento del mar, la temperatura del mar y de la atmósfera en general, hay que sumar un fenómeno físico de la base de esos glaciares que hace que el proceso de derretimiento sea mayor. Este es un dato nuevo, inesperado, lo cual permitiría calcular con mayor certeza, no certeza absoluta, pero sí con mayor certeza, cómo se va a dar ese fenómeno en el futuro. La cuestión de la causalidad que venimos tratando ya en varias videolecciones también es una cuestión muy importante, porque hemos planteado si es posible que las ciencias sociales puedan enunciar leyes y las limitaciones que hay para enunciar leyes o al menos regularidades en las ciencias sociales. Recordemos en principio, cuando hablamos de causalidad, de qué estamos hablando
y la definimos según se plantea en las ciencias naturales. Cuando hablamos de una conexión causal, en un sentido estricto, es una ley de sucesión invariable y por lo tanto una conexión más fuerte que una correlación probabilística. Claro, acá no hay una posibilidad en un porcentaje que se dé un determinado resultante, sino que esa conexión es invariante. Esto quiere decir que es válida en todo tiempo y lugar, y siempre que aparece una causa, aparece un efecto. Hay una relación intrínseca que ante un determinado fenómeno de determinadas características se sucede otro fenómeno de determinadas características, al punto de decir que A causa B. Hay en este punto de vista una conexión necesaria. Esa condición necesaria se manifiesta a través de una ley, una regularidad que establece una relación entre un antecedente y un consecuente. Recuerdan ustedes que el ejemplo que nosotros dimos en su momento fue la idea de que la ley que del calor dilata los metales. Esta ley, que es regular, que es válida, ¿sí? Es universal, esto que dice que sea universal es que es en distintos lugares y en distintos tiempos, son leyes que se forjan a posteriori, es decir, son leyes que se buscan, o sea, la misión del científico es encontrar esas relaciones, establecer esas relaciones, ese conjunto de leyes, y de esta manera poder tener la capacidad no solo de explicar las causas, que es una de las explicaciones más interesantes, sino tener la posibilidad de predecir en función de esas regularidades. Lo que busca es las causas, ¿no? Ahora, en ciencias sociales el tema es un poco diferente y algunos autores han hecho una especie de rescate, pero escapando esta línea férrea de relación de causa-efecto determinante, ¿no? Nosotros podemos diferenciar en este caso lo que es condición suficiente de condición necesaria. Vamos a un ejemplo que puede entenderse bastante mejor. En un juego de billar, es un ejemplo que se da en forma corriente, una bola puede entrar en movimiento, el efecto de que entre en movimiento ese cuerpo, debido a causas diferentes. Puede ser porque le pegamos con el taco, puede ser porque hicimos una carambola y le pegó otra bola, puede ser porque la movió el viento o la movimos con una mano. Digamos entonces que esas causas, para que esa bola se mueva, entonces puede deberse a diversas causas. Y lo que surge ahí es la condición suficiente. Puede ocurrir que exista una sola de esas causas que genere ese efecto, pero a la vez estas causas pueden ser diferentes. Entonces hablamos que en ciencias sociales existen lo que llamamos condiciones suficientes para que se produzca un determinante hecho. Entonces, ¿qué es lo que deberemos hacer? Bueno, lo que debemos buscar son no las causas necesarias, sino las causas suficientes para que un hecho se produzca. Esa será la investigación que habrá que hacer. Y habrá que determinar cadenas causales y dentro de esas cadenas causales, ¿cuáles son los factores más relevantes que determinan ese hecho? ¿Sí? De alguna manera lo que nosotros estamos haciendo en esa búsqueda de causas es encontrar esos elementos suficientes. De esta manera, la condición necesaria que se da en las ciencias naturales deja paso a lo que llamamos condición suficiente. Bueno, cabe preguntarse, más allá de las capacidades predictivas o la causalidad o condicionalidad que se plantea en una teoría en las ciencias sociales, sobre cuándo queda vigente una perspectiva teórica en ciencias sociales o cuándo es refutada y debe dejarse de lado y darla por falsa.
no es una cuestión sencilla de plantear. Si nosotros seguimos a Popper y el planteo que él hace con respecto a las teorías, vamos a sostener entonces que una teoría, para tener la condición de científica, debe ser podido ser refutada en sus puntos principales, es decir, demostrada como falsa. En ese caso, las teorías a lo largo del tiempo, a través de lo que son su prueba o las experiencias que se realizan con sus consecuencias observacionales, van pasando distintos test de dureza que le dan un mayor peso de veracidad. Pero como sabemos, siguiendo la misma corriente falsacionista, siempre puede aparecer una situación en particular que dé por tierra con esas teorías. A lo largo de la historia es relativo que una teoría definitivamente sepulte a otra, dice Schuster, porque en muchos casos lo que ha ocurrido es que ese proceso no se ha dado de manera lineal, ¿no? Sobre todo el ejemplo en astronomía de la teoría copernicana y la ptolomaica, la que ponía, según el caso, a la Tierra o al Sol en el centro del universo. En algunos casos, la teoría que se da por tierra, que es la ptolomaica, que planteaba la Tierra como el centro del universo, logró tener un éxito admirable para explicar ciertos fenómenos como la posición de los planetas. Entonces fue útil por mucho tiempo para explicar esa cuestión. Más empezaron a haber anomalías que francamente llevaron al cuestionamiento de esa teoría y su reemplazo por la teoría copernicana. Lo que va a decir el autor que en cierta manera lo que había tenido esa teoría era un éxito admirable para explicar algunas cosas, pero no un éxito completo, y eso es lo que la llevó de alguna manera a su cuestionamiento. Ahora, en ciencias sociales probablemente, y acá hace una cierta comparación con lo que pasa en astronomía, lo que ocurre es que algunas teorías pueden ser planteadas como relativamente falsas y que lo que se puede hacer es achicar su alcance, decir en qué condiciones son válidas, limitadas por ejemplo por el tiempo y por el espacio. Ahora, de todas maneras, pueden llegar a mantener su vigencia para explicar determinados hechos. Ahora, no es fácil refutar una teoría, no es una cuestión sencilla, una perspectiva teórica en ciencias sociales. Y antes que dejarla de lado, habrá que analizar la génesis de esa teoría y hacerse varias preguntas, dice Schuster. Por ejemplo, ¿habré observado bien? Esas teorías se construyen también con sus consecuencias observacionales o con sus hechos que las ratifican o las rectifican. Entonces la pregunta es ¿cómo llegamos? ¿Cuál fue el método por el cual llegamos a confirmar esa teoría? Y esas observaciones pueden ser directas por nuestros sentidos o indirectas a través de determinados aparatos. Entonces ahí vale el cuestionamiento, a ver qué tipo de objetos de observación, de recolección nosotros utilizamos antes de dar por desechada una teoría, porque bien que nos podrían llevar a cometer equivocaciones que nos hagan pensar que tal teoría es mala, o sea, que podría ser falsa. En realidad, lo que habría que hacer es repetir las experiencias observacionales que se han realizado con un análisis minucioso de cómo se han seleccionado los datos, qué se ha dicho de ellos, cómo se ha observado, lo que sería el campo de la experiencia de observación empírica. La segunda pregunta que habría que hacerse es si he deducido bien lo que pueden ser los principios o las afirmaciones generales de la teoría, de las hipótesis y sus consecuencias observacionales. Porque pueden plantearse incoherencias lógicas. Si bien el otro estaba en el campo de la confrontación o cómo se había hecho la confrontación, acá responde a la coherencia lógica, porque puede ser que una consecuencia observacional que dé por tierra de la teoría no esté unida lógicamente a los principios o a las hipótesis generales de la teoría.
¿no es cierto? Después, lo que habría que preguntarse es si esa consecuencia observacional que da por tierra con la teoría no es una supuesta excepción a la teoría y que podría ser incorporada a las hipótesis intermedias o principales. En ese caso hay una limitante, que es que la teoría, que no se tenga respuestas ad hoc para salvar la teoría a toda costa, porque en ese caso perdería la condición de refutabilidad siguiendo al falsacionismo de Popper. El ejemplo que da el autor es, para hacer referencia a lo que decíamos hace un momento, es a esta idea marciana de que las revoluciones y las crisis del Estado capitalista se daba en el progreso del desarrollo industrial de las grandes naciones. Entonces, a posteriori, la cultura marxista, muchos autores, lo que introdujeron fue la hipótesis del imperialismo. Hoy decíamos que el manifiesto comunista, que hacía predicciones de que en las sociedades industriales las leyes del capitalismo iban a llevar a la destrucción del Estado burgués, no ocurrió esto, sino en los estados feudales o semifeudales, como fue la Constitución de la Unión Soviética, Rusia y la Constitución de la Unión Soviética. En el caso de por qué no se había dado Inglaterra, es porque en realidad el expansionismo inglés, la construcción de colonias y el absorber los recursos de esas colonias había permitido cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales y evitar entonces lo que hubiese sido la revolución. Entonces, la construcción de una teoría marxista que es hija de su tiempo, como decíamos, de la segunda mitad del siglo XIX, encontraba en el siglo XX una explicación de por qué esas predicciones no se habían dado en los países industriales. Entonces, preguntarse, por el tipo de observación que es hecho, esto es por el método y las técnicas, fundamentalmente de aproximación a los datos, por el sistema deductivo, si es coherente, si está bien construido, si están bien relacionadas sus propiedades, en ese caso puede haber incoherencias lógicas que nos lleven a una equivocación cuando pensar que una consecuencia observacional puede derribar una teoría. Y segundo, ver si no puede ser una posible excepción de la teoría a ser incorporada dentro de las hipótesis. La pregunta que es si estamos ante una misma teoría o una reformulación de la teoría. ¿Hasta dónde se puede reformular esa teoría? Para evitar hacerla irrefutable. Bueno, eso es una discusión o un debate como planteábamos recién. Bueno, y finalmente, ¿qué ocurre cuando la teoría queda efectivamente refutada? ¿Qué es lo que ocurre en ciencias sociales? ¿Qué ha ocurrido en la historia de las ciencias sociales? Bueno, ocurre muchas veces que lo que se hace, dice el autor, es achicar el alcance de esa teoría. Esa teoría puede dar algunas respuestas, mas no todas las respuestas. Mientras no se tenga una teoría mejor, lo que se hace de alguna manera es emparcharla ante las anomalías que van surgiendo hasta que pueda ser salvada o hasta que finalmente surja otra nueva teoría que la reemplaza y da por tierra con la teoría anterior, porque es una teoría que explica mucho mejor las cuestiones referentes a los hechos de la realidad.